chica descubre vestido blanco perfecto, pero lo que encuentra dentro es chocante y aterrador. Clara siempre había sido la chica invisible en su pequeña ciudad. En cada rincón sentía cómo las miradas se posaban en ella, pero no por admiración, sino por desdén. Con 17 años, su mayor deseo era encajar, ser parte de un mundo que la ignoraba. Pero eso cambió un día lluvioso, cuando entró a una tienda de antigüedades al azar. El sonido de la campanita en la puerta resonó suavemente, como un susurro de secretos antiguos. Y allí estaba, colgado en un perchero, un vestido blanco, radiante y etéreo. Era un espectáculo. El encaje delicado brillaba con un aire de elegancia que hacía palpitar su corazón. Clara sabía en un instante que dicho vestido había sido hecho para ella. No pudo resistir la tentación, así que se lo probó. Al mirarse en el espejo, por primera vez vio la confianza reflejada en sus ojos. Pero su emoción pronto se tornó nerviosismo. Mientras movía los brazos, sintió un extraño en el foro. Su pulso se aceleró. Con un tirón desgarró la tela y descubrió un compartimento secreto. Dentro halló una fotografía antigua de una mujer desconocida. Ella estaba vestida como un sueño, con una expresión que parecía entre la tristeza y la determinación. Junto a la foto, una nota amarillenta advertía sobre un secreto oscuro que su ciudad había ocultado por años. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su curiosidad, sin embargo, era más fuerte que el miedo. ¿Qué historia podía contar esa mujer? Con el vestido aún puesto, comenzó a investigar. Pronto se encontró sumergida en relatos de pasados sombríos, de traiciones que desgajaron familias, de un amor prohibido que terminó trágicamente. Cada pieza del rompecabezas la acercaba más a la verdad, pero también la alejaba de su madre, quien la advertía sobre el peligro de desenterrar esos secretos. Las noches se volvían cada vez más pesadas. El vestido, que al comienzo había sido símbolo de su transformación, se compensa. Presión en el pecho. ¿Valía la pena seguir indagando si eso podía destruir su relación familiar? Su madre la observaba, su rostro un mar de preocupación. Hay cosas que es mejor no saber, decía. Su voz temblorosa. La presión aumentaba. Clara se estaba deslizando hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Cada nuevo descubrimiento la ataba más a una trama de mentiras y dolor. Un pasado que no solo ponía en riesgo su relación con su madre, sino que amenazaba su propia seguridad. Al final de cada día, se sentaba frente al viejo álbum familiar, sintiendo que cada secreto liberado podría cambiar no solo su vida, sino también la de todos en la ciudad. Y así, con una inquietante sensación en el aire, supo que esto era solo el comienzo de un viaje que desafiaría todo lo que había creído saber. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara se sentou una vez más frente al viejo álbum familiar, su corazón palpitando con fuerza. Sabía que había algo más tras la fotografía. Por las calles, el vestido blanco deslumbrante contrastando con la oscuridad. Las luces tenues de los faroles parecían chisporrotear, como si quisieran advertirle. Caminó hasta el parque donde solía jugar de niña. Todo estaba en silencio, excepto el crujido de las hojas
bajo sus pies. De repente, un grito rompió el silencio. Clara se detuvo en seco, con su corazón haciendo eco en su pecho. Corrió hacia el sonido, y cuando llegó, no podía creer lo que veía. Un grupo de chicos del colegio rodeaba a su amigo Javier, que se encontraba en el suelo, con la cara pálida y los ojos desorbitados. Su camiseta blanca estaba manchada de rojo, y la risa de los demás se transformó en murmullos y gritos temerosos. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasó?, gritó sin pensarlo, mientras se acercaba. Alguien respondió: «Lo apuñalaron». Las palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. Llamaron a la policía, y la escena se tornó caótica. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desvanece. Mente volvió a la foto de la mujer, a la advertencia de un secreto oscuro. En ese instante su madre apareció, pálida como una sombra. La preocupación en su rostro se intensificó al ver el alboroto. «Clara, vámonos, no es seguro aquí», dijo, agarrándola del brazo. Pero Clara no podía moverse. Algo no encajaba. Mientras intentaba entender lo que había sucedido, una figura emergió de las sombras. Era una mujer de mirada ardiente, con una energía que resplandecía, casi como el vestido que Clara llevaba. Tú eres la que encontró el vestido, ¿verdad?», la mujer le preguntó, y su voz era un susurro potente. Clara la miró, sorprendida. «¿Quién eres? Soy parte del secreto oculto. Lo que descubras cambiará todo. Te lo advierto». La mujer se acercó aún más. «Javier es el próximo. Tienes que entender lo que está pasando». La noticia de Javier seguía resonando en su mente. Y ahora la mirada de la mujer la hipnotizaba. «¿Qué quieres decir con eso?». «Las cosas que están enterradas tienen. Si lo sacas a la luz, no habrá regreso. Pero si no lo haces, muchos más sufrirán». La intensidad de sus ojos era inquietante. Clara sintió el aire volverse más pesado. Recordó las advertencias de su madre. En un abrir y cerrar de ojos, el vestido se convirtió en una trampa. «¡Debes irte!», le gritó su madre. Pero Clara no podía moverse, atrapada entre la revelación y el miedo. De repente, un grito desgarrador atravesó la noche. Era Javier. La realidad la golpeó con fuerza. No solo había un secreto que desenterrar, había una vida en juego. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Clara se sintió perder el control. La locura estaba a punto de estallar. La mujer le dio un último aviso. «Escoge bien, Clara. La verdad tiene un alto precio». Con el corazón desbocado, Clara supo que había llegado a un punto de no retorno. Lo que había empezado como un simple vestido blanco podía costarle todo. Las luces del parque parpadeaban y la oscuridad se cernía sobre ella. ¿Podría enfrentar lo que vendría? La última imagen de Javier cayendo se le grabó en la mente, y la promesa de la verdad la instó a seguir adelante. ¿Pero a qué costo? Clara sentía el aire volverse más pesado, como si cada secreto que había desenterrado estuviese buscando un momento adecuado para liberarse. La voz de la mujer resonaba en su mente, llenando su pecho de incertidumbre. «Escoge bien, Clara. La verdad tiene un alto precio». ¿Qué quería decir con eso? Mientras trataba de procesarlo todo, algo cambió en la multitud. Un murmullo comenzaba a escalar, rasgando el velo de confusión. Clara giró la cabeza, buscando la fuente del alboroto. Fue entonces cuando lo vio. Javier, tendido en el suelo, se convulsionaba. Pero ahora no era solo su estado lo que la impactó. Un grupo de figuras encapuchadas se acercaba rápidamente, sus movimientos rápidos y finos como serpientes.
Clara se congeló en su lugar, la mente llena de preguntas aterradoras. ¿Quiénes son ellos?, susurró. Su voz tembló hacia el grupo y su expresión se tornó pálida. Ellos son los responsables. La verdad que buscas está ligada a ellos y a todo lo que ha sucedido. Clara sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Antes de que pudiera pensar en nada más, una de las figuras encapuchadas se acercó al grupo. Una máscara oscura cubría su rostro, solo dejándole ver unos ojos feroces. Se agachó al lado de Javier. La escena pareció detenerse. Clara sintió el corazón latir en su garganta. La figura levantó una cuchilla brillante con un movimiento vicioso. ¡No!, gritó Clara, pero la voz se ahogó en el murmullo creciente de la multitud. La figura se giró hacia ella, y a través de la máscara su mirada la penetró. «Eres tú la que debe decidir. Juega con fuego y te quemarás». Clara, sintiendo la adrenalina apoderarse de ella, recordó la advertencia de su madre sobre no investigar esos secretos. Pero no podía retroceder. Tenía que proteger a Javier. Sin pensarlo, echó a correr hacia él, pero cada paso que daba se sentía como si estuviera nadando contra un torrente. Mientras corría, se dio cuenta de que todos la miraban. «¡Clara, aléjate!», gritó su madre, pero su voz se perdía en el caos. La figura encapuchada sonrió, un gesto extraño que heló la sangre de Clara. Javier abrió los ojos lentamente. «¡Clara!», susurró, y su voz era un hilo tembloroso. «No, no te acerques». Clara se detuvo en seco. Su corazón se rompió al ver el miedo en sus ojos. «¿Qué está pasando?», le gritó la angustia transformando su voz, solo para ser respondida con una risa apagada de la figura. «La verdad nos une, pero no sin sacrificio. Saca a la luz lo que has encontrado y verás». En ese instante el caos estalló. Gritos y empujones inundaron el aire. La figura encapuchada se abalanzó sobre Javier, y Clara sintió que algo en su interior se rompía. Pero antes de que pudiera pensar en otra cosa, un disparo resonó, un sonido ensordecedor que se llevó el aliento de todos. ¡Silencio! Todos se quedaron petrificados. El eco del disparo se dispersó en la noche. Clara miró al suelo, y allí, entre el tumulto, había un papel blanco. Se agachó temblando y lo tomó entre sus manos. Era la misma nota amarillenta que había encontrado en el vestido. «El secreto oscuro demandará justicia». Las miradas se encontraron. La confusión y el miedo estaban en todos los rostros. Su madre empezó a gemir, la angustia reflejándose profundamente en su mirada. «¡Clara! ¡No! ¡Cuidado!». Ya era demasiado tarde. En un giro inesperado, la figura encapuchada se dirigió a Clara, los ojos brillando con una sed de venganza. «Tú más que nadie sabes que esto apenas comienza. Ahora conoces el precio de la verdad». Con el vestido blanco envolviendo su figura, Clara sintió que el peso del mundo caía sobre ella. Lo que había comenzado como una búsqueda por encajar se había transformado en una carrera contra la oscuridad. ¿Acaso podría desenterrar todos esos secretos sin perder todo lo que amaba? El futuro, resonando en su mente. ¿Y si el vestido blanco era la clave o su perdición? Clara sentía el aire volverse más pesado, como si cada secreto que había desenterrado estuviese buscando un momento adecuado para liberarse. La voz de la mujer resonaba en su mente, llenando su pecho de incertidumbre. «Escoge bien, Clara. La verdad tiene un alto precio». ¿Qué quería decir con eso?
Mientras trataba de procesarlo todo, algo cambió en la multitud. Un murmullo comenzaba a escalar, rasgando el velo de confusión. Clara giró la cabeza, buscando la fuente del alboroto. Fue entonces cuando lo vio. Javier, tendido en el suelo, se convulsionaba. Pero ahora no era solo su estado lo que la impactó. Las figuras encapuchadas se acercaban rápidamente, sus movimientos como serpientes. Clara se congeló en su lugar, la mente llena de preguntas aterradoras. ¿Quiénes son ellos?, susurró, su voz temblorosa. La mujer de mirada ardiente miró hacia el grupo, y su expresión se tornó pálida. Ellos son los responsables. A todo lo que ha sucedido, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de que pudiera pensar en nada más, una de las figuras encapuchadas se acercó al grupo. Una máscara oscura cubría su rostro, dejando ver solo unos ojos feroces. Se agachó al lado de Javier. ¡Clamor en el aire! ¡Ruidos de angustia! Clara sintió que su corazón latía con fuerza. La figura levantó una cuchilla brillante, con un movimiento vicioso. ¡No!, gritó Clara. Pero su voz se ahogó en el murmullo creciente. La figura se giró hacia ella, y a través de la máscara, sus ojos la penetraron. «Eres tú la que debe decidir. Juega con fuego, y te quemarás». Clara, sintiendo la adrenalina apoderarse de ella, recordó la advertencia de su madre sobre no investigar esos secretos. Pero no podía retroceder. Tenía que proteger a Javier. Sin pensarlo, echó a correr hacia él. Cada paso se sentía como si estuviera nadando contra un torrente. Mientras corría, se dio cuenta de que todos la miraban. «¡Clara, anéchate!», gritó su padre. Pero su voz se perdía en el caos. La figura encapuchada sonrió. Un gesto extraño que heló la sangre de Clara. Javier abrió los ojos lentamente. «¡Clara!», susurró, y su voz era un hilo tembloroso. «¡No! ¡No te acerques!». Clara se detuvo en seco. Su corazón se rompió al ver el miedo en sus ojos. «¿Qué está pasando?», le gritó, solo para ser respondida con una risa apagada de la figura. «La verdad nos une, pero no sin sacrificio. Saca a la luz lo que has encontrado y verás». En ese instante el caos estalló. Gritos, empujones inundaron el aire. La figura encapuchada se abalanzó sobre Javier, y Clara sintió que algo en su interior se rompía. Pero antes de que pudiera pensar en otra cosa, un disparo resonó, un sonido ensordecedor que se llevó el aliento de todos. Silencio. Todos se quedaron petrificados. El eco del disparo se dispersó en la noche. Clara miró al suelo, y allí, entre el tumulto, había un papel blanco. Se agachó, temblando, y lo tomó entre sus manos. Era la misma nota amarillenta que había encontrado en el vestido. «El secreto oscuro demandará justicia». Las miradas se encontraron. La confusión y el miedo estaban en todos los rostros. Su madre empezó a gemir, la angustia reflejándose profundamente en su mirada. «Clara, no, cuidado». Ya era demasiado tarde. En un giro inesperado, la figura encapuchada se dirigió a Clara, los ojos brillando con una sed de venganza. «Tú, más que nadie, sabes que esto apenas comienza. Ahora conoces el precio de la verdad». La figura retrocedió. Entre el ruido, Clara sintió su corazón detenerse. Unos pasos resonaron detrás de ella. Era su madre, y lo que hizo la dejó helada. «Todo esto es mi culpa». Sus palabras fueron una daga en el pecho de Clara. La madre de Clara, siempre tan protectora, ahora parecía desmoronarse. «Por favor, Clara, no lo hagas». La noche se volvió oscura.
y Clara sintió que todo se caía a pedazos. ¿Qué estás diciendo? La confusión colmó su mente. ¿Qué has ocultado? Mejilla de su madre. Hay algo que nunca te conté. Javier es tu hermano. El tiempo se detuvo, la realidad se disolvió en su mente. Clara miró a Javier y todo giró a su alrededor. ¿Era posible? La rabia, la incredulidad, todo distorsionaba su percepción. ¡No! ¡Eso no puede ser! Los murmullos de la multitud se volvieron ecos lejanos. Clara se sintió atrapada entre la verdad y la traición. Si eres mi madre, ¿por qué me ocultaste esto? Un grito desgarrador escapó de sus labios. Javier, colapsado en el suelo, entre susurros de otros, pronunciaba su nombre. ¡Clara! Sonaba extraña, como si dijera adiós. La figura encapuchada sonrió, como si el caos fuese un espectáculo. La sangre habla, Clara. La verdad viaja, y ahora estás ligada a un destino que no puedes eludir. Su madre cayó de rodillas, la desesperación reflejada en su rostro. Lo hice para protegerte. Las sombras de nuestro pasado son largas y oscuras. Clara sintió la rabia crecer en su interior. Todo lo creído, todo en lo que había confiado, se desmoronaba. ¿Qué más me has ocultado? La mosca pesada de la verdad revoloteaba en su mente. La figura encapuchada se retiró un paso, como si esperara que todas piezas encajaran. Todo giraba, las luces parpadeaban, y Clara se sintió perdiéndose en un abismo de secretos. Pudo ser que al vestirse de blanco se había transformado no en la heroína de su propia historia, sino en alguien que estaba destinada a cargar la oscuridad de otros. Mientras el caos continuaba a su alrededor, todos parecían desenfrenados en su propio mundo. Clara sabía que había más en juego de lo que imaginaba. Los secretos no eran solo de su madre. Había conexiones que nadie podía ver. La verdad iría más allá. Y así, con el mundo a su alrededor, Clara se sintió al borde de una revelación aterradora. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por el conocimiento? ¿Y qué pérdida estaba dispuesta a aceptar para desenterrar la verdad de su vida? Sin respuestas, solo sombras que se alargaban en la noche. Clara sentía el aire volverse más pesado, como si cada secreto que había desenterrado estuviese buscando un momento adecuado para liberarse. La voz de la mujer resonaba en su mente, llenando su pecho de incertidumbre. Escoge bien, Clara. La verdad tiene un alto precio. ¿Qué quería decir con eso? Mientras trataba de procesarlo todo, algo cambió en la multitud. Un murmullo comenzaba a escanar, rasgando el velo de confusión. Clara giró la cabeza, buscando la fuente del alboroto. Fue entonces cuando lo vio. Javier, tendido en el suelo, se convulsionaba. Pero ahora no era solo su estado lo que la impactó. Las figuras encapuchadas se acercaban rápidamente, sus movimientos como serpientes. Clara se congeló en su lugar, la mente llena de preguntas aterradoras. ¿Quiénes son ellos?, susurró, su voz temblorosa. La mujer de mirada ardiente miró hacia el grupo y su expresión se tornó pálida. Ellos son los responsables. La verdad que buscas está ligada a ellos y a todo lo. La espalda. Antes de que pudiera pensar en nada más, una de las figuras encapuchadas se acercó al grupo. Una máscara oscura cubría su rostro, dejando ver solo unos ojos feroces. Se agachó al lado de Javier. Clamor en el aire, ruidos de angustia. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. La figura levantó una cuchilla brillante con un movimiento vicioso. «¡No!», gritó Clara, pero su voz se ahogó en el murmullo creciente. La figura se giró hacia ella, y a través de la máscara, sus ojos la penetraron. «Eres tú la que debe decidir.
Juega con fuego y te quemarás. Clara, sintiendo la adrenalina apoderarse de ella, recordó la advertencia de su madre sobre no investigar esos secretos. Pero no podía retroceder. Tenía que proteger a Javier. Sin pensarlo, echó a correr hacia él. Cada paso se sentía como si estuviera nadando contra un torrente. Mientras corría, sonrió. Un gesto extraño que heló la sangre de Clara. Javier abrió los ojos lentamente. «Clara», susurró, y su voz era un hilo tembloroso. No te acerques». Clara se detuvo en seco. Su corazón se rompió al ver el miedo en sus ojos. «¿Qué está pasando?», le gritó, solo para ser respondida con una risa apagada de la figura. «La verdad nos une, pero no sin sacrificio. Saca a la luz lo que has encontrado, y verás». En ese instante el caos estalló. Gritos, empujones inundaron el aire. La figura encapuchada se abalanzó sobre Javier, y Clara sintió que algo en su interior se rompía. Pero antes de que pudiera pensar en otra cosa, un disparo resonó. Un sonido ensordecedor que se llevó el aliento de todos. Silencio. Todos se quedaron petrificados. El eco del disparo se dispersó en la noche. Clara miró al suelo, y allí, entre el tumulto, había un papel blanco. Se agachó temblando y lo tomó entre sus manos. Era la misma nota amarillenta que había encontrado en «El vestido. El secreto oscuro demandará justicia». Las miradas se encontraron. La confusión y el miedo estaban en todos los rostros. Su madre empezó a gemir, la angustia reflejándose profundamente en su mirada. «Clara, no, cuidado». Ya era demasiado tarde. En un giro inesperado, la figura encapuchada se dirigió a Clara, los ojos brillando con una sed de venganza. «Tú, más que nadie, sabes que esto apenas comienza. Ahora conoces el precio de la verdad». La figura retrocedió. Entre el ruido, Clara sintió su corazón detenerse. Unos pasos resonaron detrás de ella. Era su madre. Y lo que hizo la dejó helada. «Todo esto es mi culpa». Sus palabras eran dagas en el pecho de Clara. La madre de Clara, siempre tan protectora, ahora parecía desmoronarse. «Por favor, Clara, no lo hagas». La noche se volvió oscura, y Clara sintió que todo se caía a pedazos. «¿Qué estás diciendo?». La confusión colmó su mente. «¿Qué has ocultado?». Una lágrima recorrió la mejilla de su madre. «Hay algo que nunca te... ¡Es tu hermano!». El tiempo se detuvo. La realidad se disolvió en su mente. Clara miró a Javier y todo giró a su alrededor. ¿Era posible? La rabia, la incredulidad, todo distorsionaba su percepción. «¡No! ¡Eso no puede ser!». Los murmullos de la multitud se volvieron ecos lejanos. Clara se sintió atrapada entre la verdad y la traición. «Si eres mi madre, ¿por qué me ocultaste esto?». Un grito desgarrador escapó de sus labios. Javier, colapsado en el suelo, entre susurros de otros, pronunciaba su nombre. «Clara». Pero su voz sonaba extraña, como si dijera adiós. La figura encapuchada sonrió como si el caos fuese un espectáculo. «La sangre habla, Clara. La verdad viaja, y ahora estás ligada a un destino que no puedes eludir». Su madre cayó de rodillas, la desesperación reflejada en su rostro. «Lo hice para protegerte. Las sombras de nuestro pasado son largas y oscuras». Clara sintió la rabia crecer en su interior. Todo lo que había creído, todo en lo que había confiado, se desmoronaba. «¿Has ocultado?». La mosca pesada de la verdad revoloteaba en su mente. La figura encapuchada se retiró un paso, como si esperara que todas las piezas encajaran. Todo giraba.
Las luces parpadeaban y Clara se sintió perdiéndose en un abismo de secretos. ¿Pudo ser que al vestirse de blanco se había transformado no en la heroína de su propia historia, sino en alguien que estaba destinada a cargar la oscuridad de otros? Mientras el caos continuaba a su alrededor, todos parecían desenfrenados en su propio mundo. Clara sabía que había más en juego de lo que imaginaba. Los secretos no eran solo de su madre. Había conexiones que nadie podía ver. La verdad iría más allá. Y así, con el mundo a su alrededor, Clara se sintió al borde de una revelación aterradora. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por el conocimiento y qué pérdida estaba dispuesta a aceptar para desenterrar la verdad de su vida? Sin respuestas, solo sombras que se alargaban en la noche. Clara sentía el aire volverse más pesado, como si cada secreto que había desenterrado estuviese buscando un momento adecuado para liberarse. La voz de la mujer resonaba en su mente, llenando su pecho de incertidumbre. Escoge bien, Clara. La verdad tiene un alto precio. ¿Qué quería decir con eso? Mientras trataba de procesarlo todo, algo cambió en la multitud. Un murmullo comenzaba a escalar, rasgando el velo de confusión. Clara giró la cabeza, buscando la fuente del alboroto. Fue entonces cuando lo vio. Javier, tendido en el suelo, se convulsionaba, pero ahora no era solo su estado lo que la impactó. Las figuras encapuchadas se acercaban rápidamente, sus movimientos como serpientes. Clara se congeló en su lugar, la mente llena de preguntas aterradoras. ¿Quiénes son ellos?, susurró, su voz temblorosa. La mujer de mirada ardiente observó el grupo y su expresión se tornó pálida. Ellos son los responsables. La verdad que buscas está ligada a ellos y a todo lo que ha sucedido. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las figuras encapuchadas se acercó. Una máscara oscura cubría su rostro, dejando ver solo unos ojos feroces. Se agachó al lado de Javier. Clamor en el aire, ruidos de angustia. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. La figura levantó una cuchilla brillante con un movimiento vicioso. ¡No!, gritó Clara, pero su voz se ahogó en el murmullo creciente. La figura se giró hacia ella y a través de la máscara sus ojos la penetraron. Eres tú la que debe decidir. Juega con fuego y te quemarás. Clara, sintiendo la adrenalina apoderarse de ella, recordó la advertencia de su madre sobre no investigar esos secretos. Pero no podía retroceder. Tenía que proteger a Javier. Sin pensarlo, echó a correr hacia él. Cada paso se sentía como si estuviera nadando contra un torrente. Mientras corría, se dio cuenta de que todos la miraban. ¡Clara, aléjate!, gritó su madre, pero su voz se perdía en el caos. La figura encapuchada sonrió. Un gesto extraño que heló la sangre de Clara. Javier abrió los ojos lentamente. ¡Clara!, susurró, y su voz era un hilo tembloroso. ¡No! ¡No te acerques! Clara se detuvo en seco. Su corazón se rompió al ver el miedo en sus ojos. ¿Qué está pasando?, le gritó, solo para ser respondida con una risa apagada de la figura. La verdad nos une, pero no sin sacrificio. Saca a la luz lo que has encontrado y verás. En ese instante, el caos estalló. Gritos, empujones inundaron el aire. La figura encapuchada se abalanzó sobre Javier y Clara sintió que algo en su interior se rompía. Pero antes de que pudiera pensar en otra cosa, un disparo resonó, un sonido ensordecedor que se llevó el aliento de todos. ¡Silencio! Todos se quedaron petrificados. El eco del disparo se dispersó en la noche. Clara miró al suelo y allí, entre el tumulto,
Había un papel blanco. Se agachó, temblando, y lo tomó entre sus manos. Era la misma nota amarillenta que había encontrado en el vestido. El secreto oscuro demandará justicia. Las miradas se encontraron. La confusión y el miedo estaban en todos los rostros. Su madre empezó a gemir, la angustia reflejándose profundamente en su mirada. ¡Clara! ¡No! ¡Cuidado! Ya era demasiado tarde. En un giro inesperado, la figura encapuchada se dirigió a Clara, los ojos brillando con una sed de venganza. Tú, más que nadie, sabes que esto apenas comienza. Ahora conoces el precio de la verdad. La figura retrocedió y Clara sintió su corazón detenerse. Unos pasos resonaron detrás de ella. Era su madre. Y lo que hizo la dejó helada. Todo esto es mi culpa. Sus palabras eran dagas en el pecho de Clara. La madre de Clara, siempre tan protectora, ahora parecía desmoronarse. Por favor, Clara, no lo hagas. La noche se volvió oscura y Clara sintió que todo se caía a pedazos. ¿Qué estás diciendo? La confusión colmó su mente. ¿Qué has ocultado? Una lágrima recorrió la mejilla de su madre. Hay algo que nunca te conté. Javier es tu hermano. El tiempo se detuvo. La realidad se disolvió en su mente. Clara miró a Javier y todo giró a su alrededor. ¿Era posible? La rabia, la incredulidad, todo distorsionaba su percepción. ¡No! ¡Eso no puede ser! Los murmullos de la multitud se volvieron ecos lejanos. Clara se sintió atrapada entre la verdad y la traición. Si eres mi madre, ¿por qué me ocultaste esto? Un grito desgarrador escapó de sus labios. Javier, colapsado en el suelo, entre susurros de otros, pronunciaba su nombre. Clara. Pero su voz sonaba extraña, como si dijera adiós. La figura encapuchada sonrió como si el caos fuese un espectáculo. La sangre habla, Clara. La verdad viaja. Y ahora estás ligada a un destino que no puedes eludir. Y justo cuando Clara creía que todo era una locura, vio a otra figura acercarse rápidamente. ¡Alto! Gritó. Era un hombre mayor, con una cicatriz que cruzaba su rostro, con una energía que resonaba en la multitud. No lo hagas. Él no es lo que piensas. La revelación le dio un vuelco al estómago. Todo el mundo se volvió hacia él. Soy su verdadero padre, dijo con fuerza, y el aire se volvió irrespirable. La mirada de Javier se tornó oscura, cambiando de miedo a rabia. ¿Qué? Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué significa esto? No puede ser verdad. Tu madre me dejó por miedo. No debe enterarse. El hombre miró a Clara. Su voz era un eco de dolor. Es un juego del pasado que nos ha atrapado a todos. Él no es solo tu hermano, Clara. Es también parte de una venganza que no hemos podido detener. Javier se levantó lentamente, y la rabia en sus ojos era palpable. ¿Esto es lo que me has estado ocultando, madre? ¿Por qué nos separaste? El caos resonaba a su alrededor, la multitud en startled. Este juego es más grande que nosotros, Clara, dijo el hombre. Tú eres la clave para acabar con esto. Solo tú puedes cerrar el ciclo. Y así, con el vestido blanco ondeando en la oscuridad, Clara se dio cuenta de que la verdad no solo había llegado, sino que traía consigo una tormenta de revelaciones. ¿Qué tendría que sacrificar para desenterrar todo? ¿Y quiénes eran realmente las figuras encapuchadas que venían tras ellos? Con el miedo corriendo por sus venas, Clara supo que apenas había comenzado una batalla que podría consumirlos a todos. Clara sentía el aire volverse más pesado,
como si cada secreto que había desenterrado estuviese buscando un momento adecuado para liberarse. La voz de la mujer resonaba en su mente, llenando su pecho de incertidumbre. Escoge bien, Clara. La verdad tiene un alto precio. ¿Qué quería decir con eso? Mientras trataba de procesarlo todo, algo cambió en la multitud. Un murmullo comenzaba a escalar, rasgando el velo de confusión. Clara giró la cabeza, buscando la fuente del alboroto. Fue entonces cuando lo vio. Javier, tendido en el suelo, se convulsionaba. Pero ahora no era solo su estado lo que la impactó. Las figuras encapuchadas se acercaban rápidamente, sus movimientos como serpientes. Clara Sequé. Voz temblorosa. La mujer de mirada ardiente observó el grupo y su expresión se tornó pálida. Ellos son los responsables. La verdad que buscas está ligada a ellos y a todo lo que ha sucedido. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de que pudiera pensar en nada más, una de las figuras encapuchadas se acercó. Una máscara oscura cubría su rostro, dejando ver solo unos ojos feroces. Se agachó al lado de Javier. Clamor en el aire, ruidos de angustia. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. La figura levantó una cuchilla brillante con un movimiento. Cada paso se sentía como si estuviera nadando contra un torrente. Mientras corría, se dio cuenta de que todos la miraban. ¡Clara! ¡Aléjate!, gritó su madre. Pero su voz se perdía en el caos. La figura encapuchada sonrió. Un gesto extraño que heló la sangre de Clara. Javier abrió los ojos lentamente. ¡Clara!, susurró, y su voz era un hilo tembloroso. ¡No! ¡No te acerques! Clara se detuvo en seco. Su corazón se rompió al ver el miedo en sus ojos. ¿Qué está pasando?, le gritó, solo para ser respondida con una risa apagada de la figura. La verdad nos une, pero no sin sacrificio. Saca a la luz lo que has encontrado y verás. En ese instante el caos estalló. Gritos, empujones inundaron el aire. La figura encapuchada se abalanzó sobre Javier, y Clara sintió que algo en su interior se rompía. Pero, antes de que pudiera pensar en otra cosa, un disparo resonó, un sonido ensordecedor que se llevó el aliento de todos. Silencio. Todos se quedaron petrificados. El eco. El disparo se dispersó en la noche. Clara miró al suelo y allí, entre el tumulto, había un papel blanco. Se agachó, temblando, y lo tomó entre sus manos. Era la misma nota amarillenta que había encontrado en el vestido. El secreto oscuro demandará justicia. Las miradas se encontraron. La confusión y el miedo estaban en todos los rostros. Su madre empezó a gemir, la angustia reflejándose profundamente en su mirada. ¡Clara, no! ¡Cuidado! Ya era demasiado tarde. En un giro inesperado, la figura encapuchada se dirigió a Clara, los ojos brillando con una sed de venganza. ¡Tú, más que nadie, sabes que esto apenas comienza! Ahora conoces el precio de la verdad. La figura retrocedió, y Clara sintió su corazón detenerse. Unos pasos resonaron detrás de ella. Era su madre, y lo que hizo la dejó helada. «Todo esto es mi culpa». Sus palabras eran dagas en el pecho de Clara. La madre de Clara, siempre tan protectora, ahora parecía desmoronarse. «Por favor, Clara, no lo hagas». La noche se volvió, y Clara sintió que todo se caía a pedazos. «¿Qué estás diciendo?». La confusión colmó su mente. «¿Qué has ocultado?». Una lágrima recorrió la mejilla de su madre. «Hay algo que nunca te conté. Javier es
Es tu hermano. El tiempo se detuvo. La realidad se disolvió en su mente. Clara miró a Javier y todo giró a su alrededor. ¿Era posible? La rabia, la incredulidad, todo distorsionaba su percepción. ¡No! ¡Eso no puede ser! Los murmullos de la multitud se volvieron ecos lejanos. Clara se sintió atrapada entre la verdad y la traición. Si eres mi madre, ¿por qué me ocultaste esto? Un grito desgarrador escapó de sus labios. Javier, colapsado en el suelo, entre susurros de otros, pronunciaba su nombre. Clara. Pero su voz sonaba extraña, como si dijera adiós. La figura encapuchada sonrió, como si el caos fuese un espectáculo. La sangre habla, Clara. La verdad viaja. Y ahora estás ligada a un destino que no puedes eludir. Y justo cuando Clara creía que todo era una locura, vio a otra figura acercarse rápidamente. Era un hombre mayor, con una cicatriz que cruzaba su rostro, con una energía que resonaba en la multitud. No lo hagas. Él no es lo que piensas. La revelación le dio un vuelco al estómago. Todo el mundo se volvió hacia él. «Soy su verdadero padre», dijo con fuerza, y el aire se volvió irrespirable. La mirada de Javier se tornó oscura, cambiando de miedo a rabia. ¿Qué? Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué significa esto? No puede ser verdad. Tu madre me dejó, por miedo. No debe enterarse. El hombre miró a Clara. Su voz era un eco de dolor. Es un juego del pasado, que nos ha atrapado a todos. Él no es solo tu hermano, Clara. Es también parte de una venganza que no hemos podido detener. Javier se levantó lentamente, y la rabia en sus ojos era palpable. «Esto es lo que me has estado ocultando, madre. ¿Por qué nos separaste?» El caos resonaba a su alrededor. La multitud en conmoción. «Este juego es más grande que nosotros», dijo el hombre. «Tú eres la clave para acabar con esto. Solo tú puedes cerrar el ciclo». De repente, todo se tornó aún más extraño. La figura encapuchada, que antes parecía tan amenazante, se separó del grupo, revelando su rostro. Era una mujer que Clara conocía de su infancia. Su antigua mejor amiga, Valeria, quien creía que estaba desaparecida hacía años. «Clara, no hay tiempo. La gente que está detrás de esto no es quien parece. Confía en mí», le dijo. Las piezas empezaron a encajar en la mente de Clara. «¿Qué? ¿Tú? ¿Estuviste detrás de todo esto?» «Lo que estás por descubrir está más allá de tu comprensión», respondió Valeria, su voz tensa, cautivando la atención de todos. «El camino que elegiste te llevará a lugares oscuros. Tienes una elección que hacer». Clara se sintió abrumada. La multitud alrededor de ella había desaparecido, y solo quedaban estas dos caras conocidas. «¿Qué fue de ti? ¿Por qué me dejaste?» «Valer». Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. «Estaba escondiéndome. Hay fuerzas que no puedes ni imaginar, y este vestido es solo el comienzo». La atmósfera se volvió eléctrica, pesada. Una sensación de inminente peligro envolvía a Clara. «¿Qué fuerzas?» Los murmullos regresaron a la multitud silenciosa. Pero Clara no podía centrarse en eso ahora. La conexión entre ella, su madre, Javier y Valeria, todo parecía como un rompecabezas, pero faltaban piezas clave. «What do they do, entendas?» Son los portadores del secreto, Clara. No terminará aquí. Es solo el comienzo. Y si no haces lo que tienes que hacer, todo lo que amas se perderá. Mientras la tensión aumentaba, Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todos estaban conectados de alguna manera.
atrapados en las redes de un destino que les había sido impuesto. —¿Qué harás ahora? —preguntó Javier, su voz resonando con agitación. En ese instante, Clara comprendió que la verdad, tan deseada, podría ser la peor de oscuridad. ¿Qué caminos tomaría ahora? ¿Y quién podría realmente ser su amigo o su enemigo? La revelación había llegado, pero a un costo que aún no podía entender. Las sombras estaban creciendo a su alrededor, y el próximo paso que tomara definiría su destino. ¡Para siempre! Clara sentía el aire volverse más pesado, como si cada secreto que había desenterrado estuviese buscando un momento adecuado para liberarse. La voz de la mujer resonaba en su mente, llenando su pecho de incertidumbre. Escoge bien, Clara. La verdad tiene un alto precio. ¿Qué quería decir con eso? Mientras trataba de procesar todo, algo cambió en la multitud. Un murmullo comenzaba a escalar, rasgando el velo de confusión. Clara giró la cabeza, buscando la fuente del alboroto. Fue entonces cuando lo vio. Javier, tendido en el suelo, se convulsionaba, pero ahora no era solo su estado lo que la impactó. Las figuras encapuchadas se acercaban rápidamente. Sus movimientos como serpientes, su voz temblorosa. La mujer de mirada ardiente observó el grupo y su expresión se tornó pálida. Ellos son los responsables. La verdad que buscas está ligada a ellos y a todo lo que ha sucedido. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de que pudiera pensar en nada más, una de las figuras encapuchadas se acercó. Una máscara oscura cubría su rostro, dejando ver solo unos ojos feroces. Se agachó al lado de Javier. Clamor en el aire, ruidos de angustia. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. La figura levantó una cuchilla brillante con un movimiento vicioso. ¡No! —gritó Clara, pero su voz se ahogó en el murmullo creciente. La figura se giró hacia ella, y a través de la máscara, sus ojos la penetraron. Eres tú la que debe decidir. Juega con fuego y te quemarás. Clara, sintiendo la adrenalina apoderarse de ella, recordó la advertencia de su madre sobre no investigar esos secretos, pero no podía retroceder. Tenía que proteger a Javier. Sin pensarlo, echó a correr. Hacia él. Cada paso se sentía como si estuviera nadando contra un torrente. Mientras corría, se dio cuenta de que todos la miraban. —¡Clara, aléjate! —gritó su madre, pero su voz se perdía en el caos. La figura encapuchada sonrió, un gesto extraño que heló la sangre de Clara. Javier abrió los ojos lentamente. —¡Clara! —susurró, y su voz era un hilo tembloroso. —¡No! ¡No te acerques! Clara se detuvo en seco. Su corazón se rompió al ver el miedo en sus ojos. —¿Qué está pasando? —le gritó, solo para ser respondida con una risa apadada de la figura. La verdad nos une, pero no sin sacrificio. Saca a la luz lo que has encontrado y verás. En ese instante el caos estalló. Gritos, empujones inundaron el aire. La figura encapuchada se abalanzó sobre Javier y Clara sintió que algo en su interior se rompía. Pero antes de que pudiera pensar en otra cosa, un disparo resonó. Un sonido ensordecedor que se llevó el aliento de todos. Silencio. Todos se quedaron petrificados. El eco del disparo se dispersó en la noche. Clara miró al suelo y allí, entre el tumulto, había un papel blanco. Se agachó, temblando, y lo tomó entre sus manos.
Era la misma nota amarillenta que había encontrado en el vestido. El secreto oscuro demandará justicia. Las miradas se encontraron. La confusión y el miedo estaban en todos los rostros. Su madre empezó a gemir, la angustia reflejándose profundamente en su mirada. Clara, no, cuidado. Ya era demasiado tarde. En un giro inesperado, la figura encapuchada se dirigió a Clara, los ojos brillando con una sed de venganza. Tú, más que nadie, sabes que esto apenas comienza. Ahora conoces el precio de la verdad. La figura retrocedió, y Clara sintió su corazón detenerse. Unos pasos resonaron detrás de ella. Era su madre, y lo que hizo la dejó helada. Todo esto es mi culpa. Sus palabras eran dagas en el pecho de Clara. La madre de Clara, siempre tan protectora, ahora parecía desmoronarse. Por favor, Clara, no lo hagas. La noche se oscura, y Clara sintió que todo se caía a pedazos. ¿Qué estás diciendo? La confusión colmó su mente. ¿Qué has ocultado? Una lágrima recorrió la mejilla de su madre. Hay algo que nunca te conté. Javier, ¿es tu hermano. El tiempo se detuvo. La realidad se disolvió en su mente. Clara miró a Javier y todo giró a su alrededor. ¿Era posible? La rabia, la incredulidad, todo distorsionaba su percepción. ¡No! ¡Eso no puede ser! Los murmullos de la multitud se volvieron ecos lejanos. Clara se sintió atrapada entre la verdad y la traición. Si eres mi madre, ¿por qué me ocultaste esto? Un grito desgarrador escapó de sus labios. Javier, colapsado en el suelo, entre susurros de otros, pronunciaba su nombre. ¡Clara! Pero su voz sonaba extraña, como si dijera adiós. La figura encapuchada sonrió como si el caos fuese un espectáculo. La sangre habla, Clara. La verdad viaja. Y ahora estás ligada a un destino que no puedes eludir. Y justo cuando Clara creía que todo era una locura, da a otra figura acercarse rápidamente. ¡Alto! Gritó. Era un hombre mayor, con una cicatriz que cruzaba su rostro, con una energía que resonaba en la multitud. No lo hagas. Él no es lo que piensas. La revelación le dio un vuelco al estómago. Todo el mundo se volvió hacia él. «Soy su verdadero padre», dijo con fuerza, y el aire se volvió irrespirable. La mirada de Javier se tornó oscura, cambiando de miedo a rabia. ¿Qué? Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué significa esto? No puede ser verdad. Tu madre me dejó, por miedo. No debe enterarse. El hombre miró a Clara. Su voz era un eco de dolor. Es un juego del pasado que nos ha atrapado a todos. Él no es solo tu hermano, Clara. Es también parte de una venganza que no hemos podido detener. Javier se levantó lentamente y la rabia en sus ojos era palpable. ¿Esto es lo que me has estado ocultando, madre? ¿Por qué nos separaste? El caos resonaba a su alrededor, la multitud en conmoción. Este juego es más grande que nosotros, dijo el hombre. Tú eres la clave para acabar con esto. Solo tú puedes cerrar el ciclo. De repente, todo se tornó aún más extraño. La figura encapuchada, que antes parecía tan amenazante, se separó del grupo, revelando su rostro. Era una mujer que Clara conocía de su infancia, su antigua mejor amiga, Valeria, quien creía que estaba desaparecida hacía años. Clara, no hay tiempo. La gente que está detrás de esto no es quien parece. Confía en mí, le dijo.
Las piezas empezaron a encajar en la mente de Clara. ¿Qué? ¿Tú estuviste detrás de todo esto? Lo que estás por descubrir está más allá de tu comprensión, respondió Valeria, su voz tensa, cautivando la atención de todos. El camino que elegiste te llevará a lugares oscuros. Tienes una elección que hacer. Clara se sintió abrumada. La multitud alrededor de ella había desaparecido. Y solo quedaban estas dos caras conocidas. ¿Qué fue de ti? ¿Por qué me deja? Aire, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Estaba escondiéndome. Hay fuerzas que no puedes ni imaginar. Y este vestido es solo el comienzo. La atmósfera se volvió eléctrica, pesada. Una sensación de inminente peligro envolvía a Clara. ¡Qué fuerzas! Los murmullos regresaron a la multitud silenciosa. Pero Clara no podía centrarse en eso ahora. La conexión entre ella, su madre, Javier y Valeria, todo parecía como un rompecabezas. Pero faltaban piezas clave. ¿Qué hacen ellos entonces? Son los portadores del secreto, Clara. No terminará aquí. Es solo el comienzo. Y si no haces lo que tienes que hacer, todo lo que amas se perderá. Mientras la tensión aumentaba, Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todos estaban conectados de alguna manera, atrapados en las redes de un destino que les había sido impuesto. ¿Qué harás ahora?, preguntó Javier, su voz resonando con agitación. En ese instante, Clara comprendió que la verdad tan deseada podría serla. En oscuridad. ¿Qué caminos tomaría ahora? ¿Y quién podría realmente ser su amigo o su enemigo? La revelación había llegado, pero a un costo que aún no podía entender. Las sombras estaban creciendo a su alrededor, y el próximo paso que tomara definiría su destino, para siempre. Clara sentía el aire volverse más pesado, como si cada secreto que había desenterrado estuviese buscando un momento adecuado para liberarse. La voz de la mujer resonaba en su mente, llenando su pecho de incertidumbre. Escoge bien, Clara. La verdad tiene un alto precio. ¿Qué quería decir con eso? Mientras trataba de procesar todo, algo cambió en la multitud. Un murmullo comenzaba a escalar, rasgando el velo de confusión. Clara giró la cabeza, buscando la fuente del alboroto. Fue entonces cuando lo vio. Javier, tendido en el suelo, se convulsionaba, pero ahora no era solo su estado lo que la impactó. Las figuras encapuchadas se acercaban rápidamente. Sus movimientos como serpientes. Clara se congeló en su lugar. Susurró, su voz temblorosa. La mujer de mirada ardiente observó el grupo y su expresión se tornó pálida. Ellos son los responsables. La verdad que buscas está ligada a ellos y a todo lo que ha sucedido. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de que pudiera pensar en nada más, una de las figuras encapuchadas se acercó. Una máscara oscura cubría su rostro, dejando ver solo unos ojos feroces. Se agachó al lado de Javier. ¡Clamor en el aire! ¡Ruidos de angustia! Clara sintió que su corazón latía con fuerza. La figura levantó una cuchilla brillante con un movimiento vicioso. ¡No!, gritó Clara, pero su voz se ahogó en el murmullo creciente. La figura se giró hacia ella, y a través de la máscara sus ojos la penetraron. Eres tú la que debe decidir. Juega con fuego y te quemarás. Clara, sintiendo la adrenalina apoderarse de ella, recordó la advertencia de su madre sobre no investigar esos secretos. Pero no podía retroceder.
Tenía que proteger a Javier. Sin pensarlo, echó a correr hacia él. Cada paso se sentía como si estuviera nadando contra un torrente. Mientras corría, se dio cuenta de que todos la miraban. «¡Clara, aléjate!», gritó su madre, pero su voz se perdía en el caos. La figura encapuchada sonrió, un gesto extraño que heló la sangre de Clara. Javier abrió los ojos lentamente. «Clara», susurró, y su voz era un hilo tembloroso. «No, no te acerques». Clara se detuvo en seco. Su corazón se rompió al ver el miedo en sus ojos. «¿Qué está pasando?», le gritó. Solo fue respondida con una risa apagada de la figura. «La verdad nos une, pero no sin sacrificio. Saca a la luz lo que has encontrado, o verás». En ese instante, el caos estalló. Gritos, empujones inundaron el aire. La figura encapuchada se abalanzó sobre Javier, y Clara sintió que algo en su interior se rompía. Pero antes de que pudiera pensar en otra cosa, un disparo resonó, un sonido ensordecedor que se llevó el aliento de todos. Silencio. Todos se quedaron petrificados. El eco del disparo se dispersó en la noche. Clara miró al suelo y allí, entre el tumulto, había un papel blanco. Se agachó, temblando, y lo tomó entre sus manos. Era la misma nota amarillenta que había encontrado en el vestido. El secreto oscuro demandará justicia. Las miradas se encontraron. La confusión y el miedo estaban en todos los rostros. Su madre empezó a gemir, la angustia reflejándose en su mirada. «¡Clara! ¡No! ¡Cuidado!». Ya era demasiado tarde. En un giro inesperado, la figura encapuchada se dirigió a Clara, los ojos brillando con una sed de venganza. «Tú, más que nadie, sabes que esto apenas comienza. Ahora conoces el precio de la verdad». La figura retrocedió, y Clara sintió su corazón detenerse. Unos pasos resonaron detrás de ella. Era su madre, y lo que hizo la dejó helada. «Todo esto es mi culpa». Sus palabras eran dagas en el pecho de Clara. La madre de Clara, siempre tan protectora, ahora parecía desmoronarse. «Por favor, Clara, no lo hagas». La noche se volvió oscura, y Clara sintió que todo se caía a pedazos. «¿Qué estás diciendo?». La confusión colmó su mente. «¿Qué has ocultado?». Una lágrima recorrió la mejilla de su madre. «Hay algo que nunca te conté. Javier es tu hermano». El tiempo se detuvo. La realidad se disolvió en su mente. Clara miró a Javier y todo giró a su alrededor. ¿Era posible? La rabia, la incredulidad, todo distorsionaba su percepción. «¡No! ¡Eso no puede ser!». Los murmullos de la multitud se volvieron ecos lejanos. Clara se sintió atrapada entre la verdad y la traición. «Si eres mi madre, ¿por qué me ocultaste esto?». Un grito desgarrador escapó de sus labios. Javier, colapsado en el suelo, entre susurros de otros, pronunciaba su nombre. «Clara». Pero su voz sonaba extraña, como si dijera adiós. La figura encapuchada sonrió, como si el caos fuese un espectáculo. «La sangre habla, Clara. La verdad viaja, y ahora estás ligada a un destino que no puedes eludir». Y justo cuando Clara... Otra figura acercarse rápidamente. «¡Alto!», gritó. Era un hombre mayor, con una cicatriz que cruzaba su rostro, con una energía que resonaba en la multitud.
¡No lo hagas! Él no es lo que piensas. La revelación le dio un vuelco al estómago. Todo el mundo se volvió hacia él. «Soy su verdadero padre», dijo con fuerza, y el aire se volvió irrespirable. La mirada de Javier se tornó oscura, cambiando de miedo a rabia. ¿Qué? Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué significa esto? No puede ser verdad. Tu madre me dejó. Por miedo. No debe enterarse. El hombre miró a Clara. Su voz era un eco de dolor. Es un fuego del pasado que nos ha atrapado a todos. Él no es solo tu hermano, Clara. Es también parte de una venganza que no hemos podido detener. Javier se levantó lentamente, y la rabia en sus ojos era palpable. ¿Esto es lo que me has estado ocultando, madre? ¿Por qué nos separaste? El caos resonaba a su alrededor, la multitud en conmoción. «Este juego es más grande que nosotros», dijo el hombre. «Tú eres la clave para acabar con esto. Solo tú puedes cerrar el ciclo». De repente todo se tornó aún más extraño. La figura encapuchada, que antes parecía tan amenazante, se separó del grupo, revelando su rostro. Era una mujer que Clara conocía de su infancia, su antigua mejor amiga, Valeria, quien creía que estaba desaparecida hacía años. «Clara, no hay tiempo. La gente que está detrás de esto no es quien parece. Confía en mí», le dijo. Las piezas empezaron a encajar en la mente de Clara. ¿Qué? ¿Tú estuviste detrás de todo esto? Lo que estás por descubrir está más allá de tu comprensión, respondió Valeria, su voz tensa, cautivando la atención de todos. El camino que elegiste te llevará a lugares oscuros. Tienes una elección que hacer. Clara se sintió abrumada. La multitud que la rodeaba había desaparecido, y solo quedaban estas dos caras conocidas. ¿Qué fue de ti? ¿Por qué me dejaste? Valeria. Aire. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Estaba escondiéndome. Hay fuerzas que no puedes ni imaginar, y este vestido es solo el comienzo. La atmósfera se volvió eléctrica, pesada. Una sensación de inminente peligro envolvía a Clara. ¿Qué fuerzas? Los murmullos regresaron a la multitud silenciosa, pero Clara no podía centrarse en eso ahora. La conexión entre ella, su madre, Javier y Valeria, todo parecía un rompecabezas, pero faltaban piezas clave. ¿Qué hacen ellos, entonces? Son los portadores del secreto, Clara. No terminará aquí. Es solo el comienzo. Y si no haces lo que tienes que hacer, todo lo que amas se perderá. Mientras la tensión aumentaba, Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todos estaban conectados de alguna manera, atrapados en las redes de un destino que les había sido impuesto. «¿Qué harás ahora?», preguntó Javier, su voz resonando con agitación. En ese instante, Clara comprendió que la verdad, tan deseada, podría ser la peor de... En oscuridad, un ruido ensordecedor se escuchó detrás de ella, como un trueno, y un relámpago iluminó la escena. La tierra tembló y una grieta se abrió bajo sus pies. Los gritos estallaron, pero eran diferentes. Era un eco de aquellos antiguos, ecos llenos de dolor y sangre. Clara miró hacia el cielo, buscando respuestas, y lo que vio la dejó helada. Ráfagas de sombras oscuras emergían de la grieta, danzando como ráfagas de viento en una tormenta. «¡Cuidado!», gritó su madre. Pero ya era demasiado tarde. Una sombra salió disparada de la grieta, empujando a Javier al suelo. La multitud se dispersó en un pánico absoluto.
Pero Clara no podía moverse. Su cuerpo estaba pegado al suelo. Una figura oscura, más alta que cualquier persona que hubiera visto, salió de la grieta. Ustedes desenterraron lo que estaba destinado a permanecer oculto, dijo, su voz resonando como un tambor en el pecho de todos. Ahora pagarán el precio por la curiosidad. Clara sintió que el mundo se desvanecía. Las Rev flotaban en el aire. Cada susurro de traición y dolor se disparó en su mente. El hombre con cicatriz, su supuesta madre y hasta Valeria parecían ser sombras de una historia más grande. La figura se acercó, enfocándose en Clara, y la miró con ojos oscuros y profundos. Tú eres la elegida, pero no puedes escapar de la historia que ya ha sido escrita. Tu destino está sellado, le dijo, cerrando el puño. El dolor en su pecho se transformó en una resistencia. Clara estaba a punto de cuestionar todo lo que creía. No, no voy a ser parte de esto. Pero su voz sonaba lejana, como si la grieta siguiera consumiendo su fuerza. La sombra sonrió de una manera que hacía temblar el alma. La historia tiene lugar a través de aquellos que conocen su verdad. Y tú, Clara, conocerás la tuya en la oscuridad. Con esas palabras resonando en su mente, Clara sintió que la oscuridad la engullía. ¿Qué precio tendría que pagar para descubrir la verdad? ¿Y qué sucedería con Javier y su madre? La lucha acababa de comenzar. Clara sentía la presión del aire aumentar a su alrededor. Cada secreto que había desenterrado parecía cobrar vida, listo para devorarla. La figura oscura la miraba, sus ojos profundos llenos de un misterioso poder. Debes hacer una elección, Clara. La oscuridad exige su precio. Con el corazón palpitante, Clara miró a su madre y a Javier. «No quiero esto. No quiero ser parte de esta historia de dolor». Pero la sombra solo sonrió, un gesto que helaba el alma. A su alrededor, la multitud quedó paralizada, cada rostro un reflejo de terror. Clara sintió el frío del miedo recorrer su cuerpo, pero sabía que debía actuar. «¡Esto se detiene ahora!», gritó, su voz resonando con una fuerza inesperada. La figura oscura, aún sonriente, replicó: «La historia ya está escrita, y tú no puedes cambiarla, pero quizás puedas decidir cómo termina». La tensión era palpable. Javier, un susurro quebrado, y Clara sintió un nudo en el pecho. Pero no podía rendirse. Debía protegerlo. Justo en ese momento, Valeria dio un paso adelante, su rostro decidido. «Clara, si hay algo que he aprendido, es que la verdad puede ser una luz en la oscuridad. Usa tu voz, no estás sola». Con esas palabras, la sombra pareció tambalearse, como si las energías de los dos mundos lucharan. «¿Qué haremos?», preguntó Javier, la angustia reflejada en sus ojos. «Voy a enfrentar esta oscuridad», dijo Clara, sintiendo un torrente de confianza llenar su ser. Nunca debía haber tenido miedo de desenterrar la verdad. Con cada paso que daba hacia la figura oscura, se sentía más fuerte. «¡Basta! No permitiré que el pasado defina nuestro futuro. No tenemos que cargar con el peso de viejas heridas». La figura oscura pareció vacilar, y entonces el ambiente se tornó electrizante. Monstruos de sombras comenzaron a retirarse, como si la certeza de Clara fuera una antorcha en la penumbra. ¿Qué estás? ¿Qué? Su poder empezando a desvanecerse. Clara sintió que el dilema se transformaba en determinación. «¿Por qué? ¿Por qué no nos dejas en paz?», dijo su madre, un hilo de temor en su voz. «Todos han sufrido suficiente.
Finalmente, en un acto de pura voluntad, Clara levantó la nota amarillenta, la misma que había encontrado en el vestido. Tu secreto no me definirá. Yo soy la que elijo mi destino. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara rompió la nota en dos. Un destello de luz surgió, como un eco de todas las verdades guardadas. En un instante, la figura oscura gritó, un sonido desgarrador que reverberó en la noche, y se desvaneció en el aire como un susurro en la oscuridad. El silencio reinó por un segundo, y luego el caos estalló nuevamente. Las figuras encapuchadas empezaron a desvanecerse, su poder quebrado, sus rostros ocultos, ahora perdidos en la distancia. Las luces del parque comenzaron a brillar con una intensidad renovada, como si el mismo universo celebrara su victoria. Clara se rodillas, la adrenalina abandonando su cuerpo. Su madre estaba a su lado, abrazándola. «¡Lo hiciste, mi amor! ¡Lo hiciste!». Lágrimas de alivio comenzaron a deslizarse por su rostro. Javier la miraba, sus ojos aún llenos de miedo, pero también de gratitud. «Gracias, gracias por no rendirte». «Hoy todos somos libres», dijo Valeria, su voz resonando suavemente mientras la oscuridad se disipaba. «La verdad puede ser dolorosa, pero es el primer paso hacia la sanación». Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Clara sabía que la lucha había terminado, al menos por ahora, pero algo en su interior le decía que las sombras nunca desaparecen del todo. Siempre hay historias por contar, secretos por descubrir. Antes de que pudiera absorber todo, Javier se acercó. «Clara, hay algo más que necesitamos hablar». Sobre el futuro. Su tono la hizo sentir un nudo en el estómago. La necesidad de conocer lo que vendría la invadió. ¿Qué más esperaban? Las sombras con un último beso a su madre y una mirada firme hacia Javier y Valeria. Clara se levantó, tomando una profunda inhalación. «Lo haremos juntos», dijo con determinación. «No hay secretos que no podamos enfrentar». Y así, rodeados de nuevas luces y antiguas sombras, comenzaron a dar sus primeros pasos hacia el futuro. Pero una sensación de inquietud permanecía. La historia de la oscuridad no había terminado, solo había comenzado a ser contada. «Ahora, antes de que finalices tu día, tengo un pedido urgente. Si te ha emocionado esta historia, necesitas suscribirte ahora al canal. No te pierdas nuestras próximas narrativas, llenas de secretos y giros inesperados. Además, no olvides esmagar el botón de like. Tu apoyo ayuda enormemente. Comenta abajo tu reacción y teorías sobre este final. Queremos saber lo que piensas y, por favor, compartid este video con 5 amigos que necesitan conocer este desenlace impactante. Este es el momento de actuar, así que no esperes ni un segundo más. Tu participación